Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar este curso, digamos, en la parte formal, en la parte de las cuenticas, lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les interesa, ¿cierto? Es básicamente calculitos. Obviamente, para hablar de mecánica de fluidos, lo primero que hay que hablar es como de la materia en sí, ¿no? Es decir, porque la materia se puede clasificar dependiendo de ciertas características que tiene, ¿no? ¿Listo? Entonces hablemos un poquito de los estados de la materia. Bien. ¿Cuándo están? ¿En qué es eso? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Primero de primaria? Ahora me enseñan en kinder, en pre-kinder, bueno, no sé, ¿cierto? Los estados de la materia son, mi amiga, un estado. ¿Cómo? Líquido. Líquido. Otro. Sólido. ¿Qué otro? Gaseoso. Estos son los básicos, los estándar, los que no hay sublimación, los que no hay unos estados intermedios, no sé qué cosa, ¿lo recuerdan? En los estados, digamos, fundamentales, hay otros tipos de estados, ¿cierto? Unos estados bien exóticos de la materia que incluso podríamos discutir ahorita mismo. Entonces, ¿cuál será la diferencia que hay entre un líquido, un sólido y un gas? A ver, mi amiga, te veo inspirada hoy. Las diferencias que hay entre un sólido, un líquido y un gas. ¿Qué es lo que hace que uno sepa que una cosa es una cosa, la otra cosa es otra cosa? La composición. Sí, pero no cuáles son líquidos, cuáles son sólidos o cuáles son gases, sino qué es lo que hace la diferencia, qué es lo que hace que una cosa sea sólida y que otra cosa sea un líquido. La composición de las químicas. Ah, sí, claro. Las moléculas, la densidad, ¿Qué tan compactas o libres están? qué tan compactas o qué tan libres están las moléculas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces, por ejemplo, yo les digo, listo, entre líquido y sólido, ¿qué? Sí, qué tan compactas, qué tan... Sí, ¿cómo así? Miren, aquí hay que revisar algo importante y es, claro, eso es muy cualitativo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es muy cualitativo. Básicamente, nosotros sabemos que todas estas estructuras están compuestas por una cosa fundamental en la materia que se llama ¿qué? Átomos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay átomos. Ahora la pregunta clave es, evidentemente los átomos están... cuando ya son una buena cantidad de átomos, entonces eso se convierte en una ¿qué? En una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Una molécula, cuando hay una fusión de varios átomos. La pregunta es, ¿qué es ese algo que hace que los átomos se unan? Unas fuerzas intermoleculares que nosotros en química denominamos enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Unos enlaces. Muy bien. Entonces, cuando uno habla de líquido, sólido, gaseoso, de alguna forma tiene que estar ligado a esa cosa que uno llama enlaces, y entonces eso tiene que ver con la fuerza, es decir, qué tan fuertes o qué tan, digamos, débiles son los enlaces, ¿se va a entender? Que hacen que las partículas estén más juntas o más que separadas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en un sólido uno encuentra que las partículas están muy juntas. Hagan un acto de fe, esto es un sólido. ¿Sí? Entonces eso es un sólido, digamos, eso es sólido. ¿Sí estamos? Esas son las moléculas que constituyen el sólido. ¿Sí? Entonces no están muy separadas entre sí. Tal vez porque las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que mantienen unidos a estos objetos son grandes, no los permiten alejarse de ellas. ¿Sí estamos? Pero digamos, estos objetos, además de distinguirse por los enlaces, se distinguen por otra cosa, y es, por ejemplo, ¿cómo son los movimientos de las partículas de un sólido respecto a los movimientos de las partículas de un líquido? Los de sólido no se mueven.
se mueven en bloques. Sí. Las de los sólidos se mueven más en bloque y las de líquidos son más independientes. Ese es el cuento del mercurio y el agua, ¿no? ¿Qué pasa con el mercurio y el agua? Que el mercurio usted lo echa, pero no va a mojar. En cambio, el agua sí, creo que es por eso que moja, ¿no? Ah, qué interesante. No, eso gira en torno a otra propiedad interesante de los fluidos que se llama tensión superficial. Es un fenómeno un tanto diferente. Miren, realmente en el comentario que tú haces de que las partículas de un sólido no se mueven, no, sí se mueven. Es más, en este momento en esos ladrillos, ¿lo ven? Están agitadas. Ahí se están moviendo. ¿Sí las ven? ¿Aló? En un sólido las partículas se están moviendo, están agitadas. ¿Sí estamos? Lo que pasa es que el grado de agitación de estas partículas es pequeño. Porque es que miren, uno podría hacer lo siguiente, y de hecho eso no lo hago yo, lo hace Einstein, en una estructura que se llama el sólido de Einstein. Es asumir que estas estructuras que unen a las partículas son una especie de ¿qué? De resortes. ¿Sí estamos? Son resorticos. Entonces, esos resorticos hacen una fuerza de restitución. ¿Cómo así? Que si esta partícula se mueve un poco hacia allá, pues esas fuerzas hacen que se vuelva a unir al sólido, que no se vaya a alejar mucho. Entonces, estas partículas no se mueven muy rápido, ¿sí? Más bien están casi en reposo, pero sí tienen agitación, sí están agitadas. En un curso de termodinámica, su profesor le diría, no hay una partícula que esté en absoluto reposo. ¿Por qué? Porque para que una partícula esté en absoluto reposo hay que hacer ejecución aurora. ¿Qué es eso? Congelado. Sí, es cierto. Diría Camus de Acuario, llévalo al cero absoluto, yoga. ¿Sí estamos? Entonces, para que esta vaina no se mueva, hay que bajar la temperatura considerablemente, tan grande como pueda ser posible, o bajarla tanto que se acerque al cero absoluto. Cuando uno habla de eso, entonces es posible que estas partículas no se agiten y su energía de movimiento sea cero. Cuando uno habla de energía de movimiento, ¿a qué tipo de energía se refiere? A la energía cinética. O sea que la energía cinética, mire que yo lo estoy precisando con números, la energía cinética en un sólido es ¿qué? Es baja. ¿La energía cinética de qué? De las partículas. ¿Sí estamos? Es baja. No es cero, es baja. ¿Sí estamos? Pero sí están agitadas las partículas de un sólido, sí están agitadas. ¿Sí? Como dije que esto es una pinta de sólido de Einstein, ¿cierto? Porque hay enlaces moleculares ahí, estilo resortes. Esos enlaces vienen de una fuerza menos K por X, creo que ustedes se acuerdan de eso. Menos K por X, ¿a qué tipo de fuerza se refiere? A una fuerza elástica, y esa ley se denomina la ley de ¿qué? La ley de Hooke, ¿cierto? La ley de Hooke para resortes. Muy bien, entonces la energía cinética de este sistema es baja. Y hablando de Einstein, recuerden que está de moda ya, ¿no? ¿Aló? Está de moda ya, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la noticia del momento, señor? ¿En física? Encontraron unas ondas en septiembre del año pasado que había predicho a Einstein que existía en 1915. ¿Cómo se llaman esas ondas? Gravitacionales. Gravitacionales o gravitatorias. ¿Sí? Ya generalmente gravitacional no se dice, aunque así lo dicen ellos. Se dice que gravitatorio, eso dice la Real Academia de la Lengua Española. Es interesante, entonces Einstein está de moda, pero Einstein no solo habla de relatividad general, no solo habla de campos gravitatorios intensos, porque eso fue con agujeros negros, no sé si vieron, supermasivos, bla 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 bla, y se encontró la predicción del hombre, que no es tan fácil de medir, por supuesto. Pero Einstein, la fortaleza de Einstein no está ahí, aunque es es un nivel impresionante. Pero Einstein, sus mayores aportes en la ciencia, digamos, y que le gustaba mucho, es en esta rama del conocimiento. ¿En la rama de qué? De la termodinámica, de la mecánica de fluidos, de una cosa que se llama mecánica estadística. ¿La han oído nombrar? ¿A la mecánica estadística? ¿No? Entonces, es una parte de la física que estudia los objetos como sistemas de partículas, es decir, lo que hacen es mirar cuántas posibles configuraciones tienen estas partículas dentro de un sólido, ¿sí? Y dependiendo del número posible de combinaciones de posiciones de las partículas y de energías, entonces uno puede predecir cuál es la temperatura de ese objeto
en el macromundo, o sea, cuando uno la va a medir con un termómetro. ¿Sí estamos? Entonces, bien interesante. La mecánica estadística es de un nivel máximo y absoluto. Entonces, por eso es que yo hablo de energía cinética, porque en la mecánica estadística la energía cinética del sistema y la energía potencial, que está asociada a las fuerzas de ligadura, es supremamente importante. Bueno, entonces eso es un sólido, en resumen. Un sistema donde las partículas tienen una baja energía cinética y tienen unas fuerzas de enlace bastante grandes. ¿Sí estamos? Digamos que cuando uno tiene un sólido, generalmente no sucumbe fácilmente a las fuerzas de presión. Cuando uno presiona un fluido, el fluido se puede formar más de lo que incluso se puede formar un sólido. ¿Sí estamos? Entonces es importante. Hay también una cosa que se llama fuerzas cortantes, entonces uno puede cortar de alguna forma el agua, cosa que no pasa con un sólido tan fácilmente, ¿sí? O sea, cortar, es decir, penetrar el fluido, ¿sí? Entonces ese es el asunto. Ahora miremos un fluido, digamos un líquido, ¿cierto? Estamos hablando de un sólido, ahora hablemos de un líquido. Entonces en un líquido, ¿qué pasa con la distancia entre las partículas? ¿Es menor o es mayor? Es un tanto mayor, ¿cierto? Entonces, digamos, ya están un poco más distanciadas las partículas, ¿sí? Sus fuerzas de enlace pues aún son considerables, ¿cierto? Pero, en definitiva, la energía cinética de las partículas es mucho más elevada que la energía cinética de un sólido, ¿sí? O sea que las partículas están más agitadas, los movimientos pueden llegar a ser incluso aleatorios, es decir, aunque hay fuerzas de ligadura, fuerzas de interacción, estas partículas se están moviendo de pronto de una forma un tanto más aleatoria. ¿Estamos? La energía cinética, ¿a qué tipo de magnitud física se asocia aquí, amiga? ¿A qué se asocia la energía cinética? ¿A qué tipo de magnitud física se le asocia a la energía cinética? Dime. No. La energía cinética, ¿a qué tipo de magnitud física se le asocia? No. La energía cinética, ¿a qué tipo de magnitud física se asocia? Pregunto, mírenme, amigos. A ver, aló. Energía cinética del profesor. ¿Cuánto? ¿0? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, ¿y eso con qué magnitud física se mide? ¿Ok? Con velocidad. O sea que la velocidad del profesor es 0, la energía cinética del profesor es ¿qué? 0, ¿estamos de acuerdo? Listo, entonces la magnitud física a la que se le asocia la energía cinética es a la ¿quién? A la velocidad. Recuerden que eso depende de la velocidad de las partículas. Entonces, si bien estas partículas están agitadas, sus velocidades no son muy altas. Pero en este caso, las velocidades son ¿qué? Altas. Es decir, o mucho más elevadas que esas, por lo menos. Incluso uno podría poner aquí que la velocidad del sólido es menor, de las partículas del sólido son menor que la velocidad de ¿qué? Del líquido. ¿Estamos? Que la velocidad de un líquido. Y como su nombre lo indica, ya un líquido sí se comporta como un fluido. ¿Estamos de acuerdo? La característica fundamental de un fluido es que ¿qué? ¿Cuál es la característica fundamental de un fluido? Pues digamos la más sencilla, que uno puede decir, sí, eso en general siempre pasa. La palabra lo dice, fluye. ¿Qué más? Se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Cosa que no pasa con el sólido. Metamos el ladrillo en un recipiente, no sé, esférico. Pues ladrillo será. Ladrillo murió y no se va a adaptar al recipiente porque las fuerzas de cohesión del ladrillo lo mantienen como ¿qué? Como ladrillo. Pero el líquido sí se puede adaptar de alguna forma al recipiente que lo contiene. ¿Sí estamos? Entonces es una característica fundamental de los fluidos. Y otra, aunque suena muy chistosa, pero es así, fluye. Es decir, tiene una facilidad de movimiento a través de las estructuras. ¿Sí estamos? El sólido no. El sólido lo empujas y quieto. Y otra vez. ¿Sí estamos? Entonces es una característica bien importante de los fluidos. Bueno, y ahora,
¿Qué pasa con el gas? ¿Cómo es la energía cinética en un gas? De las partículas que constituyen el gas. ¿No elevada? Es elevada. Es elevada. Mucho más elevada que la de un ¿qué? Líquido. Entonces, esto es la velocidad del gas. La velocidad del gas es mucho más elevada que la velocidad del sólido y mucho más elevada que la velocidad del ¿qué? De un líquido. ¿Qué? La velocidad de las partículas que lo constituyen. ¿Estamos? Entonces acá, pues podemos pintar un gas. Pero entonces ya las partículas tienen unos movimientos completamente ¿qué? Aleatorios. ¿Sí? Y las fuerzas de cohesión son muchísimo menores que ¿qué? Que las fuerzas de cohesión de un fluido y muchísimo menores que las fuerzas de cohesión en un ¿qué? En un sólido. ¿Sí estamos? Romper enlaces ahí, digamos, puede llegar a ser más fácil, o incluso moverse dentro de ese fluido es mucho más fácil, ¿no? ¿Estamos? Entonces, miren, aquí estamos en un gas, ¿no? Tranquilos. ¿Cierto? Pero si la estructura fuera sólida, pues las cosas serían mucho más difíciles de hacer. En un líquido también uno nota cambios. ¿Estamos? Moverse entre un líquido también es un poco más que complejo. Claro, eso depende de muchas características, de la densidad del fluido, de la viscosidad del fluido, pero todas esas características dependen de esas estructuras de cohesión, de fuerzas de cohesión y de energías cinéticas. Entonces miren la diferencia. Entonces aquí es energía cinética baja, digamos que aquí por decir algo podría ser media y aquí es muy alta. La energía cinética que constituye de las partículas que constituyen el gas. ¿Sí estamos? Esas son unas características fundamentales que diferencian esos objetos. ¿Cuáles son los fluidos que nosotros vamos a usar? Básicamente las digamos sustancias que nosotros vamos a usar son líquidos y ¿qué? Y gases. ¿Sí estamos? Claro que generalmente este curso, por lo ideal que es, por lo bastante ideal que es, pues generalmente gira en torno a los estrictamente líquidos. ¿Sí estamos? Usamos generalmente agua, sangre, bueno, sí, mercurio, cosas así. ¿Sí estamos? Entonces, no os sorprendáis si esos son los fluidos que nosotros usamos. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta ahí. Dime. Así como en los líquidos pues, están contenidos en algo, se estabilizan en la energía cinética, digamos que baja, estamos quietos. ¿En los gases también pasa eso? Sí. De hecho, un gas también se puede adaptar fácilmente al recipiente que lo contiene. Sí, tienen esa misma propiedad. ¿A qué te refieres con que se estabiliza? Las partículas quietas, como uno ve que las No. El comportamiento de estas partículas sigue siendo un movimiento aleatorio, a pesar de que estén contenidas dentro del recipiente. Estas tú no las ves, de hecho uno nunca ve esto, ¿no? Lo que yo estoy hablando de la agitación o el movimiento. Miren el ladrillo, les juro, por Dios, ahí hay movimiento. Pero pues uno no lo ve. ¿Sí estamos? En los fluidos también hay movimiento, y en los gases también. ¿Sí estamos? Evidentemente el movimiento en el gas es mucho más notorio, en el fluido no tanto, pero sin embargo, y hablando de Einstein, hay un movimiento que es muy típico en los fluidos, es un movimiento que Einstein describió, y otro tipo lo descubrió antes que Einstein, se llama el movimiento browniano. ¿No lo voy a nombrar? ¿Aló? Movimiento browniano, puede ser que no lo haya escrito dentro, es así, movimiento browniano. Un tipo Brown, sí, bueno, creo que era un religioso. Entonces, ¿qué pasa? Caen unas hojas pequeñas, livianas, sobre un fluido, y ustedes pueden notar que esas hojas no se sumergen dentro del fluido, sino se quedan sobre la superficie del fluido. ¿Qué notó este señor Brown cuando esas hojitas estaban sobre el fluido? Pues que en un lugar donde no hubiera una gran corriente de aire, sino un lugar cerrado, ¿sí? Las hojitas se movían, ¿sí? Pero no había quien las moviera, quien las soplara, quien las empujara. Entonces digo, eso es muy raro porque se está moviendo si el fluido está completamente en reposo. Y resulta que a pesar de que un fluido se encuentra en reposo, se alcanza a ver ese movimiento de agitación molecular. Entonces la hojita obedece a ese movimiento. Es un movimiento un tanto aleatorio, porque la energía
pues es un tanto también aleatoria, aunque hay una energía media que siempre se conserva, pero en general la energía de cada partícula es aleatoria, ¿sí? Entonces la hojita se mueve y ese movimiento, que es raro sobre la superficie del agua, se le llamó movimiento browniano, ¿sí? ¿Qué hizo Einstein? Lo explicó, es decir, dijo por qué razón ocurre ese movimiento, que es básicamente agitación molecular, ¿sí estamos? Y lo explicó a través de una cosa que se llama la mecánica estadística, ¿sí estamos? Tarea. Sí, claro, tarea, porque el tipo ya la ha nombrado como 20 veces, lo mejor es mirar a qué se refiere, mirar qué es mecánica estadística, ¿sí? Que es una parte de la física vital, muy importante. De hecho, cuando uno hace, por ejemplo en mi caso, uno hace la maestría en física, entonces básicamente hay 4 materias fundamentales, que son mecánica clásica, o sea, la de siempre, que allá se denomina mecánica analítica. Le enseñan a uno teoría de campos, o electromagnetismo o electrodinámica. Le enseñan a uno, me falta, mecánica cuántica y mecánica estadística. Ya con esas 4, lo que quieras. Eso no es, fueron solo esos 4 cursos, con eso me bastó para sufrir las consecuencias. Porque son la normal y la avanzada. ¿Pensamos? La normal y la avanzada. Entonces, esto se explica a la luz de la mecánica estadística, que básicamente lo que hace es estudiar modelos estadísticos de comportamiento de partículas. Porque ¿cuántas partículas puede tener una sustancia como mínimo? ¿2? O sea, cuando uno hace un estudio en química, ya en el colegio, uno le dicen ¿cuántas partículas hay en un qué? ¿Cuántas partículas hay en un mol? ¿Qué es un mol? Una unidad de medida que mide ¿qué?